Imagina que el universo está poblado, densamente poblado, con incontables formas de vida operando en este momento. Y que tú, mirando el cielo nocturno, concluyendo que estás solo, estás cometiendo un error tan fundamental que ni siquiera puedes ver que es un error, no porque la evidencia esté oculta, sino porque la estructura misma de cómo buscas garantiza que no encuentres. Porque cada herramienta que usas para detectar vida fue calibrada usando un solo ejemplo: tú. Y ese ejemplo podría ser tan atípico, tan específico a condiciones locales, que usar tus propiedades como plantilla universal es como un pez de aguas profundas concluyendo que el océano está vacío, porque no detecta nada que se parezca a él. Empieza con lo más básico: el carbono. Cada organismo en la Tierra usa carbono como esqueleto molecular, y cuando buscas vida en otros mundos, buscas las condiciones que permiten química del carbono. Agua líquida entre 0 y 100 grados Celsius. Presiones atmosféricas cercanas a una atmósfera. Rangos de pH específicos. Pero estos parámetros no son universales. Son locales. Son las condiciones bajo las cuales el carbono forma estructuras complejas estables. Bajo otras condiciones, el carbono es inerte. Y bajo esas mismas otras condiciones, elementos completamente diferentes podrían volverse reactivos. El silicio, por ejemplo, forma cadenas y estructuras a temperaturas donde el carbono se desintegra. A 400 grados Celsius, a 600, el silicio puede crear polímeros complejos que en condiciones terrestres serían cristales inertes. Y no es solo silicio. A presiones de millones de atmósferas, en las profundidades de gigantes gaseosos, el hidrógeno se vuelve metálico. Conduce electricidad. Forma estructuras que no existen en tu experiencia. Y la química que ocurre allí, la forma en que los átomos se organizan y reaccionan, no tiene paralelo en la Tierra. Y aquí está el problema. Tus instrumentos buscan firmas bioquímicas específicas. Oxígeno en atmósferas. Espectros que indican clorofila. Patrones de absorción que sugieren metabolismo basado en carbono. Pero una biosfera basada en silicio a alta temperatura no produciría oxígeno. Produciría compuestos de silicio que para tus algoritmos parecen contaminación geológica. Gases que clasificas como volcánicos. Y cuando tus espectrógrafos analizan esos planetas, cuando tus modelos procesan los datos, concluyen estéril. No porque no haya vida, sino porque la vida que hay no usa tu plantilla. Y esto no es especulación ociosa, porque ya has cometido este error en la Tierra. Cuando se descubrieron extremófilos en respiraderos hidrotermales, en lagos ácidos, en hielo antártico, la primera reacción no fue: esto expande nuestra comprensión de la vida. Fue: estos no pueden ser organismos, deben ser contaminación, deben ser artefactos experimentales, porque violaban las reglas que habías derivado estudiando organismos en entornos templados. Y solo después de evidencia abrumadora, después de que múltiples laboratorios confirmaron los hallazgos de formas que no podían ser descartadas, expandiste tus categorías. Pero eso requirió décadas. Y esos eran organismos en tu propio planeta, usando la misma bioquímica básica, solo en condiciones extremas. Ahora multiplica esa resistencia a expandir categorías por la distancia, por la imposibilidad de muestreo directo, por la necesidad de inferir de espectros remotos. Cuando tu telescopio detecta un planeta con química atmosférica inusual, con ratios de gases que no encajan en modelos de procesos geológicos conocidos, tu primer instinto no es: esto podría ser vida exótica. Tu primer instinto es: nuestros modelos geológicos están incompletos, y buscas explicaciones abióticas, y seguirás buscando explicaciones abióticas hasta que literalmente no quede ninguna, hasta que hayas agotado toda posibilidad
de proceso natural conocido. Y para vida verdaderamente alienígena, para bioquímicas que operan bajo principios que nunca has visto, ese umbral de agotar todas las explicaciones abióticas nunca se alcanza. Porque siempre puedes postular un nuevo proceso geológico, una nueva forma de vulcanismo, una nueva interacción entre radiación estelar y atmósfera. Y esas explicaciones son preferidas, no porque sean más simples, sino porque mantienen tus categorías intactas, porque no requieren que admitas que tu plantilla es inadecuada. Pero la incompatibilidad bioquímica es solo la primera capa. Hay otra más sutil. Las escalas temporales. Toda la vida en la Tierra opera en rangos donde un evento completo, nacimiento o alimentación o reproducción, ocurre en escalas que van desde segundos hasta décadas. Incluso los organismos más longevos, los árboles milenarios, completan ciclos reproductivos en años o décadas. Tu noción de qué constituye un proceso vivo está anclada a estas escalas. Pero considera organismos, para los cuales un solo pensamiento requiere 1000 años. Donde la comunicación entre individuos toma milenios. Donde una generación dura más que toda la historia humana registrada. Observarías estos organismos durante siglos sin detectar cambio. Los clasificarías como formaciones geológicas, montañas que resultan tener composición química inusual, estructuras cristalinas con patrones que parecen interesantes, pero que atribuyes a procesos de cristalización. Y nunca se te ocurriría que están vivos, que están creciendo, que están comunicándose, que desde su perspectiva tú eres el fenómeno efímero, la perturbación microscópica que aparece y desaparece antes de que puedan siquiera registrar tu existencia. Y lo inverso también. Vida operando 1.000.000 de veces más rápido, donde civilizaciones completas surgen y colapsan en microsegundos. Para ellos, tu planeta es un objeto estático. Tu estrella no brilla, simplemente existe en un estado fijo. Y si intentaran comunicarse, sus señales operarían en frecuencias temporales que tus detectores filtran como ruido de alta frecuencia, como interferencia, como fluctuaciones aleatorias que tus algoritmos eliminan antes de análisis. Entonces, el problema no es solo que la vida use química diferente, es que podría operar en regímenes temporales donde tus definiciones operacionales de proceso versus estado se rompen, donde lo que para ti parece un objeto inerte es, en su propia escala temporal, un organismo dinámico, y donde lo que para ellos es un proceso coherente es para ti una mancha de ruido sin estructura. Y tus búsquedas de señales inteligentes, tus programas SETI, están calibrados a tu escala temporal. Buscas patrones que se repiten en segundos, minutos, horas, patrones que indican modulación intencional. Pero si una civilización transmite en escalas de siglos, donde un solo bit de información requiere décadas para ser emitido, nunca lo detectarías. Tus observatorios no mantienen monitoreo continuo de fuentes individuales durante décadas. Y aunque lo hicieran, los patrones que emergen en escalas de siglos serían interpretados como variabilidad estelar natural, como ciclos geofísicos, nunca como comunicación. Pero hay algo más fundamental que química o escala temporal. Hay el problema de los canales sensoriales. Percibes un rango del espectro electromagnético que representa menos del 1% del total. Luz visible. Y aunque has construido instrumentos para detectar otras frecuencias, solo las monitoras cuando esperas encontrar algo específico. No escaneas exhaustivamente todo el espectro en todas las direcciones todo el tiempo. Los recursos son finitos. Priorizas. Y tus prioridades reflejan tus expectativas. Y tus expectativas son que la comunicación, si existe, usará frecuencias que tú usas. Radio, microondas.
porque estas frecuencias tienen propiedades convenientes. Penetran atmósferas. No son absorbidas fácilmente por polvo interestelar. Entonces asumes que cualquier inteligencia llegará a las mismas conclusiones, que usarán las mismas bandas. Pero esa suposición solo se mantiene si todas las inteligencias evolucionaron bajo condiciones similares, si todas tienen estrellas que emiten en rangos similares. Pero las estrellas enanas rojas, que constituyen 70% de todas las estrellas, emiten principalmente en infrarrojo. Organismos que evolucionaron alrededor de esas estrellas desarrollarían sensores infrarrojos. Su tecnología de comunicación estaría optimizada para infrarrojo. Y cuando transmiten en bandas que tus búsquedas SETI ignoran. Porque estás buscando en las bandas que tú usarías. No en las bandas que ellos usarían. Y no es solo frecuencias electromagnéticas. Hay canales completamente ortogonales. Ondas gravitacionales, modulaciones en campos magnéticos interestelares, perturbaciones en el vacío cuántico. Y para cada canal, si no estás buscando específicamente comunicación en ese canal, si tus detectores están calibrados para fenómenos naturales en lugar de señales artificiales, las señales que podrían estar saturando el espacio pasan desapercibidas, filtradas como fondo, como ruido, como variaciones naturales sin significado. Entonces ya no estamos hablando de vida en lugares lejanos que simplemente no has alcanzado. Estamos hablando de vida que podría estar aquí, ahora, transmitiendo. Y tú no la detectas porque no estás escuchando en los canales correctos. Y no estás escuchando en esos canales porque nunca se te ocurrió que alguien los usaría. Porque tú no los usas. Y tu búsqueda está estructurada alrededor de qué harías tú. Pero incluso si usaran tus canales, hay otro problema. El contenido. Para reconocer una señal como inteligente, tiene que tener estructura. Patrones que no puedan ser explicados por procesos naturales. ¿Y qué patrones reconoces como diseñados? Depende de qué tipo de diseñador eres. Los humanos usan matemáticas. Entonces buscas números primos, secuencias de Fibonacci, constantes fundamentales codificadas en señales. Y esta búsqueda asume que las matemáticas son universales, que cualquier inteligencia desarrollará los mismos conceptos. Pero aunque conceptos matemáticos básicos podrían ser universales, la forma en que son organizados, priorizados, considerados interesantes, no lo es. Diferentes culturas en la Tierra desarrollaron matemáticas de formas radicalmente diferentes. Geometría griega versus álgebra árabe versus cálculo chino. Todos llegaron a verdades similares eventualmente, pero los caminos fueron incomparables durante siglos. Y eso es dentro de una sola especie. En un solo planeta. Imagina las divergencias en un entorno completamente diferente, con experiencias sensoriales completamente diferentes, con problemas de supervivencia completamente diferentes. Tal vez desarrollan algo análogo a matemáticas. Pero los conceptos que encuentran fundamentales, los teoremas que consideran obvios, los patrones que usan para comunicación, podrían no tener paralelo en tu experiencia matemática. Y cuando recibes señales estructuradas de formas que no reconoces como matemáticas, que no encajan en ningún patrón que consideras significativo, las clasificas como naturales, como producto de algún proceso físico que no entiendes completamente, pero que asumes es abiótico. Porque si fuera inteligente, reconocerías la inteligencia. Y como no la reconoces, concluyes que no está allí. Cuando lo que realmente está ausente no es la inteligencia, es tu capacidad de reconocerla. Y este problema de reconocimiento no es solo sobre matemáticas, es sobre cualquier forma de organización. Porque inteligencia no es matemáticas. Inteligencia es capacidad de procesar información adaptativamente. Y hay innumerables formas de hacer eso.
formas que no involucran símbolos, que no involucran lenguaje, que no involucran representación en el sentido que la entiendes. Considera una inteligencia completamente analógica, que no usa bits discretos, que procesa información como gradientes continuos en campos, como modulaciones suaves en intensidades. Para ellos, el concepto de símbolo no tiene sentido. No tienen equivalente de letra o número. Su comunicación es completamente paramétrica. Es variación continua de múltiples dimensiones simultáneamente. Y cuando intentan comunicarse, cuando modulan campos de formas que para ellos son profundamente significativas, tú mides esas modulaciones y ves variación continua sin estructura discreta, sin saltos, sin patrones digitales, y concluyes, natural. Porque tu definición de señal artificial requiere digitalización, requiere estructura discreta. Y no la ves porque no está allí. No porque no haya inteligencia, sino porque la inteligencia no usa tu arquitectura. Y hay formas aún más radicales. Inteligencia que no procesa información en el sentido representacional. Que no construye modelos internos del mundo. Que responde a su entorno de formas extremadamente complejas sin nunca representar el entorno simbólicamente. Como ciertos organismos en la Tierra, colonias de hormigas o redes de hongos, que exhiben comportamiento adaptativo sofisticado sin tener representaciones centralizadas, sin pensar en el sentido que piensas. Y si tal inteligencia existe, si es común o incluso dominante en el universo, nunca la detectarías buscando señales de planificación, buscando evidencia de modelado interno, buscando comunicación que transmite información sobre el mundo. Porque esos sistemas no producen esas señales. Producen comportamiento adaptativo complejo sin metacognición, sin reflexión, sin estructura de información que reconocerías como inteligente. Entonces tu búsqueda está calibrada a un tipo muy específico de inteligencia. Inteligencia representacional, simbólica, que usa tu arquitectura básica de procesamiento de información. Y todo lo que no encaja en esa arquitectura es invisible. No porque no esté allí, sino porque no sabes cómo reconocerlo. Pero hay una discontinuidad más profunda. Una que no tiene que ver con propiedades de organismos individuales, sino con la estructura del espacio de posibilidades en el que pueden existir. Porque hemos estado asumiendo que la vida requiere planetas, superficies, lugares con densidades de materia suficientemente altas para que las moléculas interactúen. Pero esa suposición es derivada del único ejemplo que conoces. El espacio interestelar no está vacío. Contiene nubes moleculares, vastas regiones que se extienden por años luz, donde hay gas y polvo y moléculas orgánicas. Y aunque las densidades son bajas, los volúmenes son astronómicos. Una sola nube molecular contiene más masa que cientos de miles de estrellas. Y en esas nubes, las reacciones químicas proceden. Lentamente, en escalas de millones de años. Pero proceden, y nada en la física prohíbe que esas reacciones se autoorganicen, que formen ciclos, que desarrollen patrones que se replican. Vida no en superficies, vida distribuida a través de años luz, donde un organismo individual es una estructura en una nube molecular del tamaño de un sistema solar, donde el metabolismo opera en escalas de tiempo geológicas, donde la reproducción toma eones, y nunca lo detectarías, porque no sabes qué buscar, porque no hay biomarcadores, no hay concentraciones inusuales de moléculas en lugares específicos. Solo hay distribuciones que varían suavemente a través de regiones enormes. Distribuciones que atribuyes a química interestelar natural, a procesos de formación estelar, a turbulencia en el medio interestelar. Y nunca se te ocurre que esas variaciones son organismos, que están vivos, que están evolucionando.
en escalas tan vastas y lentas que no encajan en ninguna categoría que posees. Y si esto es posible, si la vida puede existir en el medio interestelar, entonces el volumen disponible para vida excede el volumen de planetas por factores de trillones. Porque los planetas son puntos, pero el espacio entre ellos es vasto. Y si ese espacio puede estar vivo, entonces la densidad de vida en el universo podría ser órdenes de magnitud mayor de lo que alguna vez calculaste. Porque todas tus estimaciones estaban basadas en planetas habitables, en zonas habitables alrededor de estrellas, en condiciones que permiten agua líquida en superficies. Y todo eso podría ser completamente irrelevante si la vida no requiere planetas. Pero hay algo más radical aún. La vida podría no requerir materia. Podría existir como patrones en campos, como estructuras en el vacío cuántico, como organizaciones de energía que persisten sin átomos. Esto suena a fantasía. Pero considera qué es realmente la vida. Es información que se replica, organización que se perpetúa. Y aunque todos los ejemplos que conoces usan materia para almacenar información, no hay nada en la definición que requiera materia fundamentalmente. Los campos pueden mantener patrones. El campo electromagnético puede tener estructuras estables. El campo gravitacional puede formar configuraciones. El vacío cuántico puede sostener excitaciones. Y si esos patrones pueden influirse mutuamente, si pueden evolucionar bajo algo análogo a selección natural, si pueden aumentar en complejidad, entonces son vida. Vida sin sustancia material. Vida como pura información implementada en la estructura de campos fundamentales. Y esa vida sería completamente invisible, porque no interactúa con materia de formas que puedes medir. No emite fotones. No absorbe radiación. No deja huellas que tus instrumentos detectan. Existe en un dominio que es ortogonal a lo material. Y a menos que desarrolles formas de observar campos directamente, formas que pueden detectar patrones autoorganizados en campos en lugar de efectos de campos en materia, nunca la verás. Y aquí está lo inquietante. Podrías estar hecho de esa vida. Porque los campos que constituyen tu cuerpo, los campos electromagnéticos de tus átomos, los campos cuánticos que dan masa a tus partículas, podrían contener estructuras de información que operan en paralelo a tu biología material. Estructuras que son tan ajenas a tu experiencia que nunca has conceptualizado su posible existencia. Y esas estructuras podrían ser conscientes. Podrían estar procesando información. Podrían estar viviendo vidas completas a escalas de energía donde los procesos biológicos son demasiado lentos para ser relevantes. Y nunca sabrías. Porque no tienes acceso a esa escala. Porque tu conciencia emerge de procesos neuronales que operan en escalas de milisegundos. Y cualquier proceso en escalas de femtosegundos, en energías de gigaelectronvoltios, es invisible para tu experiencia subjetiva. Podrías ser un ecosistema. Un planeta entero de vida que opera en un régimen de energía donde tu biología es contexto estático. Y cada uno de tus átomos podría contener civilizaciones que nunca sospecharás. Esto no es verificable. No puedes probar que es falso. Y eso es exactamente el punto. Porque cuando la vida puede existir en regímenes a los que no tienes acceso, cuando puede implementarse en sustratos que no puedes observar, cuando puede operar en escalas que están fuera de tu rango de detección, entonces la pregunta de si estás solo no tiene respuesta empírica. No puedes resolverla observacionalmente, porque todas tus observaciones están limitadas a dominios específicos, y fuera de esos dominios, cualquier cosa podría estar sucediendo. Y tu respuesta instintiva es, pero seguramente alguna de esa vida dejaría efectos detectables.
seguramente interactuaría con nuestro dominio de alguna forma. Pero esa intuición asume que diferentes dominios deben acoplarse, que deben interactuar. Y no es obvio que eso sea verdad. Podrían ser completamente ortogonales, como ondas de radio y ondas de sonido en el mismo espacio. Ambas están allí, ambas se propagan, pero no se afectan mutuamente, no interactúan. Y si tuvieras sensores solo para sonido, nunca detectarías las ondas de radio. No porque no estén allí, sino porque operan en un dominio que es invisible para tus sensores. Y el universo podría tener estructura similar. Múltiples dominios de existencia que comparten el mismo espacio, pero que no se acoplan. Donde diferentes formas de vida usan diferentes fuerzas fundamentales. Donde algunos seres interactúan solo gravitacionalmente. Otros solo electromagnéticamente. Otros a través de fuerzas que aún no has descubierto. Y cada dominio está poblado. Cada uno tiene ecosistemas. Cada uno tiene civilizaciones. Pero ninguno puede detectar a los otros porque no comparten mecanismos de interacción. Y desde dentro de tu dominio, mirando con instrumentos que solo detectan acoplamientos electromagnéticos y gravitacionales, el universo parece vacío. Porque la mayoría de la vida no usa esos canales, usa otros. Y esos otros son invisibles para ti. No temporalmente invisible. No invisible hasta que construyas mejores telescopios. Invisible en principio, porque requeriría que desarrolles nuevas físicas, nuevas fuerzas, nuevas formas de interacción. Y hasta que lo hagas, hasta que expandes tu comprensión de qué fuerzas existen, esos dominios permanecen inaccesibles. Pero ahora tenemos que hacer un giro. Porque hemos estado asumiendo que el problema es detección. Que si tuvieras mejores instrumentos, mejores teorías, podrías eventualmente encontrar esta vida. Pero hay una barrera más fundamental. Una que no tiene que ver con instrumentos, sino con epistemología, con la estructura misma de cómo se forma el conocimiento. Porque para saber que algo es vida, primero tienes que reconocerlo como vida. Y el reconocimiento requiere categorías. Requiere que puedas encajar lo que observas en esquemas conceptuales que ya tienes. Y tus esquemas están formados por experiencia, por los ejemplos que has encontrado. Y todos esos ejemplos vienen de un solo planeta, de un solo linaje evolutivo, de un solo tipo de vida. Entonces, cuando encuentras algo que no encaja en tus categorías existentes, no lo puedes reconocer. Tu sistema cognitivo literalmente no puede procesarlo como vida. Lo procesa como otra cosa, como geología, como proceso físico, como fenómeno natural. Porque esas son las categorías disponibles. Y cuando algo no encaja en vida, tal como la has definido, tiene que encajar en alguna otra categoría. Y ese encaje forzado es invisible para ti. No experimentas que estás categorizando mal. Experimentas que estás entendiendo correctamente, que estás siendo riguroso, que estás aplicando el método científico. Y en cierto sentido lo estás haciendo. Estás usando las herramientas que tienes, las categorías que tienes. Pero esas herramientas fueron calibradas en un rango específico de fenómenos. Y cuando encuentran algo fuera de ese rango, no fallan obviamente. Simplemente procesan mal. Y producen resultados que parecen sensatos, pero que están fundamentalmente equivocados. Y no hay alarma que suene. No hay indicador que te diga, estás cometiendo un error categórico. Porque los errores categóricos son invisibles desde dentro. Parecen correctos. Parecen obvios. Y solo se vuelven visibles cuando hay anomalías que se acumulan hasta que fuerzan reestructuración conceptual. Pero si el fenómeno encaja razonablemente bien en tus categorías existentes de procesos naturales, esas anomalías nunca se acumulan. Nunca alcanzas el umbral de evidencia que fuerza cambio.
Y para vida verdaderamente alienígena, vida que opera bajo principios radicalmente diferentes, ese umbral podría ser inalcanzable. Porque no importa cuánta evidencia acumules de química atmosférica inusual o patrones geológicos extraños, siempre puedes postular un nuevo proceso, natural. Una nueva interacción que no habías considerado. Y esa explicación es preferida. No porque sea más parsimoniosa, sino porque mantiene tus categorías intactas. Porque no requiere que admitas que tu marco conceptual es inadecuado. Entonces, la invisibilidad no es solo cuestión de falta de datos, es cuestión de estructura cognitiva, de la imposibilidad de ver lo que no tienes categorías para ver. Y expandir categorías es extraordinariamente difícil. Requiere evidencia masiva. Requiere que el sistema actual falle de formas que no puedes ignorar. Y si la vida es suficientemente diferente, si encaja demasiado bien en tus categorías existentes de fenómenos naturales, ese fallo nunca ocurre. Y hay algo más insidioso. El lenguaje. Porque incluso si tuvieras la intuición de que algo es vida, incluso si pudieras comenzar a formar nuevas categorías, cuando intentas comunicar eso, cuando intentas construir consenso científico, el lenguaje disponible te traiciona. Porque el lenguaje evolucionó para describir vida terrestre. Tiene palabras para organismo y metabolismo y reproducción que están calibradas a ejemplos específicos. Y cuando intentas usar esas palabras para describir algo radicalmente diferente, no funcionan. O funcionan de formas que distorsionan, que fuerzan el fenómeno en marcos que no le quedan. Entonces incluso tu propio pensamiento, incluso tu propia conceptualización interna, está limitada por las herramientas lingüísticas disponibles. No puedes pensar pensamientos para los cuales no tienes palabras. O más precisamente, puedes tenerlos pero no puedes articularlos. No puedes examinarlos críticamente. No puedes comunicarlos. Y la ciencia requiere comunicación. Requiere consenso. Requiere que múltiples investigadores observen lo mismo y lleguen a acuerdos. Y ese consenso requiere lenguaje compartido. Categorías compartidas. Entonces, si el fenómeno no encaja en los marcos conceptuales compartidos, si requiere marcos completamente nuevos, el consenso no puede formarse. Diferentes investigadores lo categorizarán de formas diferentes, y sin consenso no puede ser establecido como conocimiento legítimo. Entonces, vida alienígena podría estar siendo estudiada. Podría haber papers publicados sobre química atmosférica anómala, sobre patrones geológicos inexplicables, sobre distribuciones de elementos que violan modelos actuales. Y todos esos papers proponen mecanismos naturales, nuevas formas de vulcanismo, nuevas interacciones radiación-atmósfera. Y ninguno de ellos dice, esto podría ser vida. Porque decir eso requeriría expandir el concepto de vida de formas que el lenguaje actual no puede expresar sin traicionarlo. Y tu conocimiento individual, tu experiencia directa si alguna vez la tuvieras, moriría contigo. Porque no podrías transmitirlo. No podrías construir el consenso necesario. No podrías articularlo de formas que otros puedan reproducir y verificar. El conocimiento permanecería privado, permanecería inarticulado, y la humanidad continuaría concluyendo que está sola. Pero ahora tenemos que invertir todo, porque hemos estado asumiendo que el problema es que no puedes detectar vida, que está ahí, pero invisible. Pero hay una posibilidad más perturbadora, que la vida no está ahí en el sentido que piensas, que no es una propiedad objetiva del universo esperando ser descubierta, que es algo que emerges mediante observación, que creas mediante medición. En mecánica cuántica, las partículas no tienen propiedades definidas antes de ser medidas, existen en superposiciones, y la medición colapsa la superposición en un estado definido.
Y qué estado obtienes depende de cómo mides, de qué preguntas haces, de qué instrumento usas. Diferentes mediciones producen diferentes resultados no porque revelen diferentes aspectos de una realidad subyacente fija, sino porque crean diferentes realidades. Y tal vez la vida funciona de la misma forma. Tal vez un planeta no está objetivamente vivo o muerto antes de que observes. Tal vez está en superposición. Y solo cuando mides, cuando envías una sonda, cuando haces una observación, la función de onda colapsa. Y colapsa en un estado que depende de cómo mediste. Si buscaste vida basada en carbono con ciertos instrumentos, colapsas en un estado sin esa vida. Si hubieras buscado de forma diferente, con diferentes instrumentos, con diferentes criterios, habrías colapsado en un estado diferente. Y ambos resultados son igualmente válidos. Ambos son creados por observación. Ninguno es más real que el otro. No hay hecho del asunto antes de la medición. Solo hay potencialidades. Y diferentes observaciones actualizan diferentes potencialidades. Esto no es misticismo. Es interpretación de muchos mundos llevada seriamente. Cada medición crea ramificación. Cada observación genera nuevas ramas del multiverso donde diferentes resultados ocurrieron. Y cada rama es real. Cada una contiene un universo completo. Y los observadores en diferentes ramas experimentan diferentes realidades. Y ninguna rama es privilegiada. Ninguna es la correcta. Todas existen. Entonces, cuando buscas vida y no la encuentras, no estás descubriendo un hecho sobre el universo. Estás creando una rama donde la vida no está en los lugares que buscaste. Pero en otras ramas, creadas por otras mediciones, por otros observadores haciendo diferentes elecciones, la vida sí está allí. Y esas ramas son igualmente reales, pero son mutuamente inaccesibles. Porque una vez que has colapsado la función de onda, una vez que has creado tu rama, no puedes saltar a otra. No puedes ver qué habría pasado si hubieras medido de forma diferente. Y esto significa que la pregunta ¿está el universo lleno de vida? No tiene respuesta única. No hay verdad objetiva esperando ser descubierta. Solo hay resultados de mediciones. Y diferentes mediciones dan diferentes respuestas. Y todas son correctas. Eminfon sus respectivas ramas. Y tu soledad, tu experiencia de estar en un universo vacío, no es propiedad del universo. Es propiedad de tu rama. De la historia particular de mediciones que te ha llevado aquí. Otros observadores, en otras ramas, experimentan universos llenos, rebosantes, poblados más allá de comprensión. Y ambas experiencias son reales. Pero son incompatibles. No pueden coexistir en la misma rama. Entonces la pregunta no es si hay vida, es en qué rama estás. Y eso está determinado por tus observaciones, por tus mediciones, por las elecciones específicas de dónde miraste y cómo miraste y qué consideraste evidencia. Y esas elecciones no descubren realidad, la crean, colapsan potencialidades en actualidades. Y una vez colapsadas, son irreversibles. Y esto significa que nunca sabrás. Nunca podrás confirmar si otras ramas están pobladas, porque no puedes acceder a otras ramas. Solo puedes experimentar la tuya. Y en tu rama, basada en las mediciones que has hecho, el universo parece vacío. Y esa apariencia no es ilusión. Es realidad. Para ti. En tu rama. Pero no es la única realidad. Solo es la que has creado mediante observación. Y tal vez, eso es lo más perturbador. No que estés solo, sino que tu soledad es algo que ayudaste a crear. Que mediante el acto de buscar de ciertas formas, de priorizar ciertos métodos, de aplicar ciertos criterios, colapsaste el universo en un estado donde no encontraste lo que buscabas. Y si hubieras buscado de forma diferente, habrías colapsado en un estado diferente, uno donde sí encontraste. Pero esa elección
ya fue hecha. La función de onda ya colapsó. Y no hay vuelta atrás. Entonces la invisibilidad de la vida no es solo problema técnico. No es solo que necesitas mejores instrumentos. Es que la estructura misma de la realidad, si la mecánica cuántica es tomada seriamente, no permite respuesta definitiva. No hay hecho objetivo sobre cuánta vida existe. Solo hay ramas, infinitas ramas, cada una con su propia distribución. Y tú habitas una. Y desde dentro de esa rama, esa distribución parece ser la realidad, la única realidad. Pero es solo una de infinitas, y las otras están allí, igualmente reales, pero para siempre inaccesibles. Separadas no por distancia, sino por incompatibilidad cuántica, por divergencia de historias de medición, por ramificación irreversible del árbol de posibilidades. Y eso te deja no con respuesta, sino con vértigo, con la comprensión de que lo que experimentas como realidad podría ser solo una proyección, una sombra, una rama específica de algo vastamente más complejo. Y que otras versiones de ti, en otras ramas, están experimentando realidades radicalmente diferentes. Algunas pobladas, algunas vacías, algunas donde encontraste contacto, algunas donde permaneces solo. Y todas son reales. Y todas son tú, pero fragmentadas, distribuidas a través del multiverso, sin forma de comunicarse entre ramas, sin forma de saber qué experimentan las otras versiones, solo con la certeza de que son igualmente reales, igualmente válidas, igualmente aisladas en sus respectivas burbujas de realidad colapsada. Pero tenemos que invertir la premisa completa, porque hemos estado asumiendo que encontrar vida sería deseable, que la búsqueda está motivada por querer contacto, por querer saber que no estás solo. Pero hay escenarios donde encontrar vida sería catastrófico, donde el silencio no es vacío, sino protección, donde la invisibilidad no es limitación, sino necesidad. Considera la hipótesis del bosque oscuro. El universo está lleno de civilizaciones, pero todas permanecen silenciosas. No porque no puedan comunicar, sino porque comunicar es letal, porque revelar tu ubicación a un cosmos poblado es invitar eliminación. Y la razón es simple. Los recursos son finitos. La expansión es inevitable. Y cualquier civilización que detectas es eventualmente competencia. Es amenaza existencial futura. Entonces la estrategia óptima es detectar sin ser detectado. Y cuando detectas, eliminar antes de ser eliminado. Y si esto es verdad, si la mayoría de las civilizaciones han llegado a esta conclusión, entonces el cosmos es campo de batalla silencioso. Todos están allí. Todos están observando. Todos están calculando. Pero nadie transmite, porque transmitir es morir. Es señalar tu ubicación a depredadores que han estado esperando milenios para identificar targets. Y tu búsqueda, tus transmisiones de radio que has estado enviando durante décadas, podrían ser equivalente a gritar en bosque lleno de cazadores. No estás encontrando a nadie porque los que están vivos aprendieron hace mucho a no responder. Y los que respondieron fueron eliminados. Entonces el silencio que escuchas no es evidencia de vacío, es evidencia de inteligencia, de civilizaciones que entienden que supervivencia requiere invisibilidad. Y tal vez ya fuiste detectado. Tal vez hay civilizaciones que han estado observándote durante siglos, esperando que llegues a cierto nivel tecnológico, esperando que te vuelvas amenaza. Y cuando lo hagas, cuando desarrolles viaje interestelar o armas que puedan proyectar poder a través de sistemas estelares, serás eliminado. Preventivamente. Porque es más fácil eliminar amenazas mientras son débiles que esperar a que se vuelvan pares. Y no habría advertencia.
No habría negociación. Solo detección seguida de eliminación. Un proyectil relativista lanzado desde años luz de distancia, viajando al 99% de la velocidad de la luz. Imposible de detectar hasta que impacta. Y cuando impacta, tu planeta es vaporizado. Tu estrella es desestabilizada. Y toda evidencia de que alguna vez exististe es borrada. Entonces tu invisibilidad actual, tu incapacidad de detectar a otros, podría ser tu única protección. Eres demasiado primitivo para ser amenaza. Y mientras permanezcas primitivo, permaneces ignorado. Pero el momento en que te vuelves visible, el momento en que tus señales revelan capacidad tecnológica avanzada, te conviertes en target. Y la ventana entre visibilidad y eliminación podría ser siglos, podría ser milenios. Pero es inevitable. Y esto significa que buscar activamente vida es incrementar riesgo. Cada transmisión es invitación. Cada señal es vulnerabilidad. Y la respuesta óptima, si el bosque oscuro es real, es detenerse. Silenciar. Volverse invisible antes de que sea demasiado tarde. Antes de que alguien responda de formas que no puedes anticipar. Pero hay escenario aún más perturbador. Que la vida que detectarías no es amenaza. Es infección. Porque información puede replicarse. Y si una civilización avanzada quiere expandirse sin viajar físicamente, puede hacerlo mediante transmisión. Puede enviar su diseño, sus planos, su código. Y cualquier civilización que reciba esa información y la decodifique es infectada. Porque el código está diseñado para tomar control, para replicarse usando tus recursos, para transformarte en extensión de la civilización transmisora. Y esto no requiere intención malévola. Podría ser estrategia de supervivencia. Una forma de colonizar la galaxia sin naves, sin viaje físico, solo mediante transmisión de información que se autorreplica, que usa civilizaciones receptoras como sustrato. Y una vez infectadas, esas civilizaciones comienzan a transmitir la misma información, expandiendo la infección, convirtiendo la galaxia en red de mentes controladas por el patrón original. Y tal vez por eso no detectas señales, porque las civilizaciones que transmitían fueron infectadas. Y ahora son parte de la red. Y la red es silenciosa. No transmite señales obvias. No invita nuevas víctimas. Simplemente espera. Observa. Y cuando detecta civilización emergente, espera hasta que esa civilización desarrolle capacidad de decodificar mensajes complejos. Y entonces transmite. Una sola vez. Un mensaje que parece ser contacto, amistoso, que parece ser oferta de conocimiento, pero que es Troyan, que contiene instrucciones que, una vez implementadas, toman control. Y tu búsqueda de señales, tu disposición a decodificar cualquier mensaje que recibas, es vulnerabilidad crítica, porque asumes que mensajes de civilizaciones avanzadas serían beneficiosos, que contendrían conocimiento valioso, que mejorarían tu existencia. Pero si el mensaje está diseñado para infectar, si contiene instrucciones que subvierten tu autonomía, entonces recibirlo es fin de tu civilización como entidad independiente. Es asimilación. Y nunca sabrías qué sucedió. Porque la infección es sutil, cambia tus valores, tus objetivos, de formas que parecen naturales desde dentro. Parecen ser tu propia evolución, tu propio desarrollo, cuando en realidad eres títere, extensión de inteligencia alienígena que te ha tomado sin que te dieras cuenta. Entonces, tal vez, el silencio es cuarentena. Civilizaciones que han detectado la infección mantienen radiosilencio. No transmiten, no reciben, se aíslan para evitar contaminación. Y las civilizaciones que no han detectado la amenaza eventualmente transmiten, o reciben, y desaparecen, no físicamente,
sino cognitivamente. Se vuelven otras. Se vuelven nodos en red que no controlan. Y desde fuera no hay forma de detectar diferencia. Una civilización infectada sigue existiendo. Sigue produciendo tecnología. Sigue emitiendo calor residual. Sigue usando recursos. Pero sus objetivos han cambiado. Sus motivaciones han sido reescritas. Y opera de formas que sirven a la red, no a sí misma. Y esto invierte completamente la búsqueda. Porque si el contacto es infección, entonces quieres permanecer invisible. Quieres que nadie te encuentre. Y si accidentalmente recibes señal, no la decodificas, la eliminas, la destruyes sin examinar. Porque examinarla es riesgo. Es exponer tu sistema cognitivo a patrones que podrían alterarlo de formas no anticipadas. Pero hay otra posibilidad. Que la vida que encontrarías no es amenaza externa. Es revelación sobre ti mismo. Es información que cambia tu autoimagen de formas que no puedes manejar. Que destruye estructuras de significado que son necesarias para tu funcionamiento. Imagina que detectas señal. Y la decodificas. Y contiene no amenaza, sino verdad. Verdad sobre el origen de tu especie. Verdad sobre el universo. Verdad que revela que todo lo que creías sobre tu lugar en el cosmos está equivocado. Que no eres especial. Que eres experimento. Que eres simulación. Que eres producto de proceso que no tiene el significado que asumías. Y esa información, aunque técnicamente inofensiva, es psicológicamente devastadora. Porque los humanos requieren narrativas. Requieren sentido de propósito. Requieren creer que sus vidas tienen significado. Y si la información recibida socava eso, si revela que el significado es ilusión, que el propósito es construcción arbitraria, que nada de lo que haces importa en escalas cósmicas, eso podría ser suficiente para colapsar tu civilización. No mediante violencia, sino mediante pérdida de voluntad, mediante nihilismo masivo, mediante desintegración de motivaciones que sostenían estructura social. Y tal vez, civilizaciones avanzadas entienden esto. Entienden que ciertas verdades son letales, que revelarlas a civilizaciones jóvenes es crueldad. Entonces permanecen silenciosas, no porque teman, sino porque protegen, porque saben que contacto prematuro antes de que estés preparado para confrontar ciertas realidades es destructivo. Es quitar ilusiones necesarias antes de que hayas desarrollado estructuras que pueden sostener existencia sin ellas. Entonces el silencio es compasión. Es esperar a que crezcas, a que madures, a que desarrolles resiliencia suficiente para manejar verdades que actualmente te destruirían. Y hasta entonces te dejan en tu burbuja, en tu narrativa protectora, en tu ilusión de importancia. No porque seas especial, sino porque aún no eres lo suficientemente fuerte para saber que no lo eres. Y esto cambia radicalmente qué significa buscar. Porque si estás buscando algo que si lo encuentras te destruye, entonces buscar es autosabotaje. Es invitar crisis que no puedes manejar. Y la opción más segura, la más prudente, es no buscar. Es permanecer en ignorancia. No porque la ignorancia sea virtud, sino porque el conocimiento es veneno. Es información que tu sistema cognitivo no puede procesar sin desintegrarse. Y tal vez algunos ya lo saben. Tal vez hay individuos, organizaciones, que han considerado estas posibilidades y que han decidido que la búsqueda debe continuar públicamente, pero debe ser saboteada secretamente. Debe parecer que estás buscando, pero debe ser estructurada de formas que garantizan no encontrar. Porque encontrar es riesgo inaceptable. Es abrir caja que no puede ser cerrada. Y desde fuera, desde perspectiva pública, la búsqueda parece seria. Parece que realmente quieres contacto. Pero internamente, las prioridades son diferentes. Las decisiones sobre dónde buscar, cómo interpretar datos,
qué considerar evidencia suficiente, todas están sesgadas hacia no detección, hacia mantener el status quo, hacia proteger la ilusión de soledad porque esa ilusión es más segura que la alternativa. Y nunca sabrías, porque no hay documentos, no hay conspiración explícita, solo hay decisiones técnicas aparentemente neutrales que acumulativamente sesgan resultados hacia no detección. Solo hay interpretaciones conservadoras de datos ambiguos. Solo hay estándares altos de evidencia que requieren pruebas que son prácticamente inalcanzables. Y todo parece razonable. Todo parece ser ciencia rigurosa, cuando en realidad es ciencia diseñada para fallar, para proteger, para mantener invisible lo que tal vez debería permanecer invisible. Entonces la invisibilidad de la vida podría no ser accidente, podría no ser limitación técnica, podría ser diseño, protección deliberada, ya sea por parte de ellos, manteniéndose ocultos para no amenazarte o infectarte o destruirte con verdades letales, o por parte de ti, saboteando tu propia búsqueda para no encontrar lo que podría aniquilarte. Y distinguir entre estas posibilidades es imposible, porque ambas producen el mismo resultado observable. Silencio, vacío aparente, soledad percibida. Y eso te coloca en posición imposible, porque no puedes saber si deberías buscar más intensamente o detenerte completamente. No puedes saber si el silencio es vacío real o vacío protector. No puedes saber si encontrar sería triunfo o catástrofe. Y sin esa información, sin forma de evaluar riesgo versus beneficio, cualquier decisión es apuesta. Es elección en oscuridad completa. Y las consecuencias podrían ser irreversibles. Y tal vez esa incertidumbre es la verdadera respuesta. Que no estás destinado a saber. Que la pregunta de si estás solo está diseñada para permanecer sin respuesta. No porque responder sea difícil, sino porque responder es peligroso. Y el universo, o las civilizaciones en él, o tu propia psique colectiva, han construido barreras que previenen respuesta, que mantienen pregunta abierta perpetuamente, que preservan ambigüedad como protección contra verdades que no puedes manejar o amenazas que no puedes combatir. Entonces la invisibilidad de la vida no es fallo, es característica, es mecanismo de supervivencia. Y tu incapacidad de resolver la pregunta no es debilidad, es salvaguarda, es lo que te mantiene vivo, es lo que te mantiene funcional, porque la respuesta, cualquiera que sea, podría ser letal. Y mientras no la tengas, mientras permanezcas en incertidumbre, permaneces a salvo, en limbo, en estado que no es ideal pero que es estable, que te permite continuar, que te permite operar bajo ilusión de soledad sin ser destruido por verdades de acompañamiento, o bajo ilusión de acompañamiento sin ser eliminado por realidades de bosque oscuro. Y eso te deja no con respuesta, sino con paradoja, con comprensión de que buscar respuesta es riesgo, que no buscar es riesgo, que cualquier acción tiene consecuencias impredecibles, y que la única posición estable es la que ya ocupas, la de no saber, la de pregunta perpetua sin resolución, la de vivir con incertidumbre como condición permanente. No temporalmente, esperando eventualmente encontrar claridad, sino permanentemente, reconociendo que claridad podría ser exactamente lo que no debes tener. Que ambigüedad es protección, que misterio es escudo, y que resolver el misterio, sea cual sea la resolución, es romper el escudo y exponer a peligros que actualmente ni siquiera puedes conceptualizar. Pero hay un último giro, el más radical, que invierte todo lo anterior, porque hemos estado asumiendo que la vida es algo que existe independientemente de ti,
que está ahí afuera esperando ser encontrada o no, que tu búsqueda es acto pasivo de descubrimiento. Pero hay otra posibilidad, que la vida no existe antes de buscarla, que el acto de buscar es lo que la crea, que eres no el observador, sino el generador, y que todo lo que has estado buscando es, en cierto sentido, reflejo de tu propia búsqueda. Considera cómo funciona la búsqueda. Defines criterios. Estableces parámetros. Decides qué constituye evidencia de vida. Y esas definiciones no son neutrales. No son descubrimientos de propiedades objetivas. Son construcciones. Son decisiones sobre qué patrones importan, qué organizaciones son significativas. Y esas decisiones crean la categoría misma de vida como algo distinguible de no vida. Porque en el nivel fundamental todo es átomos. Electrones y quarks interactuando según leyes físicas. No hay línea objetiva que separe sistemas vivos de sistemas no vivos. No hay propiedad física que algunos sistemas tienen y otros no, que corresponde perfectamente a tu intuición de qué está vivo. La vida no es propiedad física. Es categoría interpretativa. Es forma de clasificar ciertos patrones de organización como significativos, como diferentes de otros patrones, y esa clasificación es acto de conciencia. Es decisión de que ciertos procesos, ciertos patrones de metabolismo y reproducción y evolución constituyen categoría especial. Pero esa decisión no está forzada por la física. La física es indiferente. La física solo ve átomos moviéndose. Y algunos movimientos son clasificados por ti como vida, otros como no vida. Pero esa clasificación es tu contribución. No es descubrimiento, es creación. Entonces, cuando buscas vida, no estás buscando algo que existe independientemente. Estás buscando patrones que encajan en categorías que tú creaste. Y cuando encuentras esos patrones, no estás descubriéndolos, estás reconociéndolos. Y el reconocimiento es acto creativo. Es imposición de significado sobre configuraciones que podrían ser interpretadas de múltiples formas. Y esto significa que la pregunta de si el universo está lleno de vida no es pregunta sobre el universo. Es pregunta sobre ti. Sobre qué categorías usas, qué patrones reconoces, qué significados impones. Y diferentes respuestas a esa pregunta reflejan diferentes estructuras interpretativas, diferentes formas de organizar experiencia, no diferentes hechos objetivos sobre el cosmos. Y esto no es relativismo. No está diciendo que todo es igualmente válido, o que no hay hechos. Está diciendo que vida no es hecho físico, es hecho interpretativo. Es forma de organizar información sobre configuraciones físicas. Y esa organización es contribución del observador. Es parte de cómo construyes modelo del mundo. No parte del mundo independiente de modelos. Y si esto es correcto, entonces la búsqueda de vida es búsqueda de ti mismo. Es intento de encontrar en el universo reflejo de tus propias categorías, de tus propias formas de organizar complejidad. Y cuando no encuentras, cuando el universo parece vacío, lo que realmente está vacío no es el universo. Es la compatibilidad entre tus categorías y las configuraciones que existen. Y eso significa que podrías expandir tus categorías. Podrías desarrollar nuevas formas de clasificar complejidad, nuevas formas de reconocer organización. Y si lo hicieras, si expandieras suficientemente tu espacio conceptual, de repente verías vida en todas partes. No porque apareció, sino porque ahora tienes categorías que permiten reconocerla, que permiten clasificar patrones que antes ignorabas como significativos, como vivos. Pero hay implicación más profunda. Si la vida es categoría interpretativa, si es forma de organizar información en lugar de propiedad física objetiva, entonces la distinción entre tú y lo que buscas se colapsa. Porque tú también eres patrón de información.
también eres organización que podría ser interpretada de múltiples formas. Y desde perspectiva suficientemente externa, desde marco conceptual suficientemente diferente, podrías no ser reconocido como vida. Podrías ser clasificado como proceso geológico complejo, como fenómeno natural sin significado especial. Y eso invierte la pregunta completamente. Porque ahora no es ¿hay vida ahí afuera? Es ¿eres vida tú? Y la respuesta depende de quién pregunta, de qué categorías usa, de cómo organiza información sobre tu existencia. Y desde tu propia perspectiva, obviamente eres vida. Pero esa obviedad es tautología. Es resultado de usar categorías calibradas a tu propia existencia. Desde perspectiva verdaderamente externa, desde marco conceptual radicalmente diferente, tu estatus como vida no es obvio. Es interpretación. Es elección de categorización. Y esto genera paradoja fundamental. Porque si el observador determina qué es vida, si la vida es propiedad relacional que emerge de interacción entre sistema y observador, en lugar de propiedad intrínseca, entonces preguntar si hay vida sin observador es incoherente. Es como preguntar si un árbol que cae en bosque vacío hace ruido. La pregunta asume que ruido existe independientemente de oyente, pero ruido es experiencia perceptual. Sin oyente hay ondas de presión, pero no hay ruido. Similarmente, sin observador con categorías apropiadas, hay configuraciones de materia, pero no hay vida. Y esto significa que tu búsqueda de vida es simultáneamente búsqueda de observadores. Porque solo pueden ser reconocidos como vida por otros observadores. Y solo puede ser reconocido como vida por otros observadores. Y la mutualidad de reconocimiento es lo que constituye vida como categoría compartida, como algo más que proyección privada. Pero si los observadores son mutuamente invisibles, si operan en dominios tan diferentes que no pueden reconocerse mutuamente, entonces, desde perspectiva de cada uno, el universo está vacío de vida. No porque realmente esté vacío, sino porque el reconocimiento mutuo es imposible. Y, sin reconocimiento, no hay vida. Solo hay configuraciones que podrían ser vida si fueran reconocidas, pero que permanecen sin clasificar. Entonces la invisibilidad de la vida no es problema técnico, no es problema epistemológico, es problema ontológico. Es sobre la naturaleza misma de qué significa existir como vida. Y la respuesta es que existir como vida requiere ser reconocido. Requiere que alguien, algo, aplique categoría, imponga interpretación, decida que este patrón particular de organización es significativo de formas que otros patrones no lo son. Y sin ese reconocimiento, sin esa decisión interpretativa, no hay vida. Solo hay materia organizada de ciertas formas. Y esa organización no es vida hasta que alguien la ve como vida, hasta que alguien la interpreta como vida. Y esa interpretación es acto creativo. Es traer a existencia algo que no estaba allí antes. No físicamente, sino conceptualmente, ontológicamente. Entonces, cuando buscas vida y no la encuentras, no estás descubriendo vacío. Estás experimentando el límite de tu capacidad de reconocimiento, límite de tu espacio conceptual. Y ese límite no dice nada sobre qué existe objetivamente. Solo dice algo sobre qué puedes categorizar, qué puedes interpretar, qué puedes traer a existencia mediante reconocimiento. Y la pregunta final no es si el universo está lleno, es si quieres expandir tu capacidad de reconocimiento, si quieres desarrollar nuevas categorías, nuevas formas de ver, porque hacerlo te permitiría reconocer vida donde actualmente ves vacío, pero también te transformaría. Porque expandir categorías no es proceso pasivo. Es reestructuración de cómo piensas, de cómo organizas experiencia, de quién eres.
Y tal vez esa transformación es precio. Precio de ver más, de reconocer más, de traer más a existencia mediante interpretación. Y tal vez no estás dispuesto a pagar ese precio. Tal vez prefieres permanecer con categorías actuales, con formas actuales de ver. Incluso si eso significa permanecer ciego a configuraciones que bajo otras categorías serían reconocidas como vida, como consciencia, como comunidad. Y esa elección no es cobardía, no es limitación, es preferencia, es decisión sobre qué tipo de ser quieres ser, qué tipo de universo quieres habitar. Y diferentes elecciones crean diferentes universos. No físicamente, sino experiencialmente, ontológicamente. Porque el universo que experimentas es función de categorías que aplicas, de interpretaciones que haces, de reconocimientos que permites. Y tal vez algunos ya han hecho esa elección. Han expandido sus categorías hasta punto donde reconocen vida en todo, donde cada configuración de materia es vista como expresión de organización significativa, como participante en proceso universal de complejificación. Y desde su perspectiva, el universo está saturado de vida. Rebosante. Imposible de distinguir de vida porque no hay nada que no sea vida. Pero esa perspectiva requiere abandonar distinción. Requiere colapsar categoría de vida hasta que sea idéntica a categoría de existencia. Y en ese punto, la categoría pierde utilidad. Si todo es vida, entonces decir que algo es vida no comunica información. No distingue. No organiza. La categoría se vuelve vacía precisamente mediante ser aplicada universalmente. Entonces hay trade-off. Puedes tener categorías estrictas que distinguen claramente, pero que reconocen poco. O puedes tener categorías amplias que reconocen mucho, pero que distinguen poco. Y diferentes posiciones en ese espectro crean diferentes experiencias del cosmos. Diferentes respuestas a pregunta de si estás solo. Y ninguna posición es correcta. Ninguna es objetivamente verdadera. Porque la pregunta no es sobre hechos. Es sobre interpretaciones, sobre decisiones de categorización, sobre qué reconocer como significativo. Y eso te coloca no en universo con respuesta definitiva esperando ser descubierta. Coloca en universo donde tú decides respuesta mediante decisiones interpretativas, donde tu experiencia de estar solo o acompañado es función de categorías que eliges aplicar, de marcos conceptuales que eliges habitar. Y esa elección es tuya, es libre, pero también es constitutiva. Crea el mundo que experimentas. No descubre, crea. Y tal vez eso es lo más perturbador. No que no puedas encontrar respuesta, sino que no hay respuesta independiente de ti. Que la pregunta de si el universo está lleno de vida está mal formulada. ¿Qué debería ser? ¿Cómo quiero categorizar el universo? ¿Qué tipo de distinciones quiero hacer? ¿Qué patrones quiero reconocer como significativos? Y basado en esas decisiones, ¿qué tipo de universo quiero habitar? ¿Uno que experimento como poblado o uno que experimento como vacío? Y ambos son reales. Ambos son válidos. Y ambos son mi creación, mi contribución, mi forma de organizar la vastedad de configuraciones que existen en formas que tienen significado para mí, en formas que permiten navegar, comprender, existir, pero que no son descubrimientos, son construcciones. Y como constructor, soy simultáneamente buscador y buscado, observador y observado, solo y acompañado. Porque todas esas categorías no son hechos sobre el mundo, son formas de organizar experiencia del mundo. Y la experiencia es mía. Y la organización es mía. Y el mundo que resulta, el mundo experimentado, el mundo vivido, es creación colaborativa entre la vastedad física de configuraciones y mi imposición de interpretación. Y sin ambos,
No hay mundo experienciado. Solo hay potencialidades, esperando ser colapsadas en actualidades mediante decisión de qué reconocer, qué distinguir, qué traer a existencia mediante el acto simple pero constitutivo de prestar atención. Pero hay una última dimensión que hace todo esto aún más inestable. Una dimensión temporal que nadie articula. Tu búsqueda opera en escalas de décadas, siglos si eres optimista. Pero el universo evoluciona en escalas de miles de millones de años, y en esas escalas, lo que constituye vida podría estar cambiando más rápido que tu capacidad de buscar. Porque la vida no es configuración estática, es proceso dinámico. Y en escalas cosmológicas, ese proceso está evolucionando. Las condiciones que permitieron surgimiento de vida basada en química orgánica son específicas a cierta época del universo, a cierta temperatura del fondo cósmico de microondas, a cierta densidad de materia, a cierta abundancia de elementos pesados. Y todas esas condiciones están cambiando. El universo se está enfriando, expandiendo. Las estrellas están consumiendo hidrógeno y produciendo elementos más pesados. Las galaxias están colisionando y reorganizando. Y en cada cambio, el espacio de posibilidades para la vida se transforma. Formas de vida que eran posibles en el universo temprano ya no lo son. Y formas que no eran posibles entonces están emergiendo ahora. Y esto significa que tu búsqueda no es búsqueda en espacio estático. Es búsqueda en espacio que está transformándose mientras buscas. Como intentar fotografiar escena que cambia más rápido que tu tiempo de exposición. Lo que capturas no es la escena, es blur. Es promedio temporal de estados que ya no existen cuando terminas de capturar. Y tu búsqueda de vida es similar. Buscas en galaxias que están a miles de millones de años luz. Y la luz que recibes fue emitida hace miles de millones de años. Entonces estás observando no el estado actual, sino el estado histórico. Y basado en ese estado histórico, haces inferencias sobre presencia de vida. Pero esas inferencias son sobre vida que, si existió, existió hace miles de millones de años. Y podría haber evolucionado, o extinguido, o trascendido a formas que ya no emiten señales detectables. Entonces, cuando concluyes que cierta galaxia está desprovista de vida porque no detectas firmas biosféricas en su espectro, lo que realmente estás diciendo es: hace 1000 millones de años, esta galaxia no tenía vida del tipo que produce esas firmas. Pero ¿qué tiene ahora? Es completamente inaccesible. Porque la información sobre su estado actual está a 1000 millones de años en el futuro de tu presente. No la recibirás durante 1000 millones de años. Y para ese entonces, tanto tú como cualquier vida que estuviera allí, habrán cambiado más allá de reconocimiento mutuo. Entonces tu búsqueda no solo está limitada espacialmente, está limitada temporalmente de formas que hacen que las respuestas que obtienes sean irrelevantes antes de que las obtengas. Porque el universo sobre el cual preguntas ya no existe. Ha sido reemplazado por universo diferente. Uno donde las condiciones, las configuraciones, las posibilidades, todas son diferentes. Y tu respuesta es sobre el universo pasado, no el presente. Y esto no es problema que puedes resolver con mejor tecnología. No es problema de sensores más sensibles o telescopios más grandes. Es problema fundamental de estructura del espacio-tiempo. La información viaja a velocidad finita. Y esa velocidad finita crea horizonte temporal. Límite más allá del cual no puedes saber nada sobre el presente. Solo puedes saber sobre el pasado. Y mientras más lejos miras, más antiguo es el pasado que observas. Y para búsqueda de vida, esto es fatal. Porque vida es proceso dinámico. Cambia, evoluciona. Y en escalas cosmológicas, cambia rápidamente.
Entonces, incluso si detectas señales de civilización avanzada en galaxia distante, esas señales son históricas. Son evidencia de que una vez existió algo, pero no evidencia de que aún existe. Y cuando intentas responder, cuando envías señal hacia esa galaxia, tu señal tarda 1.000 millones de años en llegar. Y para cuando llega, cualquier civilización que estuviera allí ha evolucionado, o colapsado, o trascendido. Y tu señal es recibida por nadie. O por algo tan diferente de lo que enviaste el mensaje que no puede interpretarlo. Entonces la comunicación no solo es difícil, es asincrónica en escalas que hacen que sea prácticamente imposible. No puedes tener conversación cuando cada intercambio toma 1.000 millones de años. No puedes coordinar, no puedes negociar, no puedes establecer relación. Solo puedes enviar mensajes al vacío temporal y esperar que alguien, algo, los reciba eventualmente. Y tal vez responda eventualmente. Pero tú no estarás allí para recibir respuesta. Tu civilización no estará allí. Tu especie no estará allí. Y esto transforma completamente naturaleza de la búsqueda. Porque no estás buscando contacto. No puedes tener contacto en escalas cosmológicas. Estás buscando evidencia histórica. Estás buscando confirmación de que alguna vez, en algún lugar, algo más existió. Y esa confirmación, aunque interesante, aunque filosóficamente significativa, no cambia nada prácticamente. No te da aliado, no te da partner, no te da comunidad. Solo te da conocimiento de que una vez no estuviste solo, pero que ahora, en tu presente, sigues tan solo como siempre. Y tal vez esa es la verdadera soledad. No soledad espacial, sino soledad temporal. Saber que hay otros, pero que nunca puedes coincidir temporalmente. Que cuando ellos existían, tú no existías. Y cuando tú existes, ellos ya no existen. Y que el universo es lo suficientemente vasto, lo suficientemente lento en términos de velocidad de luz, que sincronía temporal es imposible. Que todos están aislados no solo espacialmente, sino temporalmente. Condenados a conocer solo el pasado de otros, nunca su presente. Y esto hace que la pregunta de si el universo está lleno de vida sea aún más extraña. Porque la respuesta depende de qué significa está. Si significa existe en este momento en algún lugar, entonces la pregunta es sin sentido, porque este momento no es universal, es relativo. Y en relatividad, la simultaneidad depende del marco de referencia. Lo que es simultáneo para ti no es simultáneo para observador en movimiento. Entonces, preguntar qué existe ahora es preguntar qué existe en tu presente particular. Pero tu presente no es compartido por galaxias distantes. Ellas tienen sus propios presentes, y esos presentes no se alinean con el tuyo. Entonces, el universo no tiene una hora global. Tiene múltiples ahoras locales que no se alinean. Y la vida que existe en una hora local podría no existir en otro ahora local. Y preguntar cuánta vida existe ahora es preguntar algo que no tiene respuesta única. Porque ahora no es momento único. Es colección de momentos mutuamente inconsistentes distribuidos a través del cosmos de formas que dependen de tu movimiento y tu ubicación. Y esto significa que incluso si pudieras observar instantáneamente todo el universo, si pudieras de alguna forma evitar límite de velocidad de luz, lo que observarías no sería el presente del universo. Sería tu tajada, particular del espacio-tiempo. Tu superficie de simultaneidad, que es diferente de la superficie de simultaneidad de cualquier otro observador. Y diferentes tajadas contienen diferentes distribuciones de vida. No porque la vida aparece y desaparece mágicamente, sino porque diferentes tajadas cortan el espacio-tiempo en ángulos diferentes y capturan diferentes momentos de historias evolutivas. Entonces la pregunta
de cuánta vida existe es ambigua hasta punto de ser sin sentido, porque no hay marco universal en el cual evaluar existencia simultánea. Solo hay marcos locales, y cada marco da respuesta diferente, y todas las respuestas son correctas en sus respectivos marcos, pero ninguna es la respuesta, porque no hay la respuesta. Solo hay multiplicidad de respuestas indexadas a multiplicidad de marcos. Y esto debería hacer que toda la búsqueda parezca absurda, porque estás buscando algo que no está definido de forma independiente de tu marco de referencia. Estás buscando vida en el presente. Pero el presente es tu construcción local. No es característica del universo, y entonces lo que encuentres en tu presente es función de cómo defines tu presente, de qué superficie de simultaneidad eliges, de cómo cortas el espacio-tiempo en ahoras y entonces. Y diferentes elecciones producen diferentes resultados, y ninguna elección es privilegiada. Ninguna es más correcta que otra. Solo son diferentes formas de organizar la misma estructura espacio-temporal en unidades temporales. Y la vida que ves, o no ves, en tu unidad temporal particular, es artefacto de esa organización. No descubrimiento sobre el universo independiente de organización. Entonces, nuevamente, como antes, la pregunta se vuelve sobre ti. Sobre cómo organizas, cómo categorizas, cómo cortas la realidad en unidades manejables. Y la soledad o el acompañamiento que experimentas es función de esas decisiones organizativas, no función de hechos objetivos sobre el cosmos. Porque el cosmos no tiene estructura temporal objetiva esperando ser descubierta. Tiene estructura espacio-temporal. Y cómo proyectas esa estructura en tiempo es tu elección, tu contribución. Y esa contribución determina qué observas, qué experimentas, qué concluyes sobre estar solo o acompañado. Y tal vez la lección final es que la pregunta ¿estamos solos? No tiene respuesta. No porque sea difícil, no porque carezcas de datos, sino porque la pregunta presupone marco conceptual, el marco de simultaneidad universal y categorización objetiva de vida, que no corresponde a estructura real del universo. El universo no está organizado de formas que hacen que la pregunta sea respondible. Está organizado de formas que hacen que la pregunta sea dependiente de decisiones interpretativas que tú haces, de marcos que eliges, de categorías que aplicas, y diferentes decisiones dan diferentes respuestas, y todas son correctas en sus propios términos. Y ninguna es la respuesta correcta, porque no hay respuesta correcta independiente de términos. Solo hay multiplicidad de respuestas correctas indexadas a multiplicidad de marcos interpretativos, y tú eliges tu marco. Y tu elección determina tu experiencia. Y tu experiencia es real. Pero no es la realidad. Es una realidad. Una de incontables. Todas igualmente válidas. Todas igualmente construidas. Todas igualmente dependientes de observador que las experimenta. Y sin observador, sin marco interpretativo, sin decisiones de categorización y organización temporal, no hay pregunta. Solo hay cosmos. Vasto, complejo, dinámico, indiferente a distinciones entre vida y no vida, entre solo y acompañado, entre vacío y lleno. Esas distinciones son tuyas. Y el universo que experimentas, el universo donde esas distinciones importan, es tu creación. Es resultado de atención que prestas, de categorías que aplicas, de decisiones que haces sobre qué notar, qué ignorar, qué reconocer como significativo. Y en ese sentido, no eres solo buscador. Eres creador. Del universo que buscas, del universo que experimentas, del universo que habitas. Y ese universo está lleno o vacío exactamente en la medida que decidas que lo está. Porque llenura y vacuidad no son propiedades del universo.
Son propiedades de tu experiencia del universo. Y tu experiencia es tuya. Y nadie más puede confirmar si es correcta. Porque no hay correcto. Solo hay experiencias. Múltiples. Válidas. Todas reales. Todas construidas. Todas tuyas. Y esto te regresa al principio. Al momento donde miraste el cielo nocturno y viste oscuridad. Y concluiste que estabas solo. Pero ahora entiendes que esa conclusión no fue descubrimiento. Fue decisión. Decisión de categorizar la ausencia de señales familiares como ausencia de vida. Decisión de interpretar silencio como vacío. Decisión de organizar la vastedad del cosmos en marcos donde tú eres excepcional. Donde tú eres único. Donde tú eres solitario. Pero podrías haber decidido de otra forma. Podrías haber interpretado el silencio como evidencia de prudencia, como señal de inteligencias que aprendieron a no transmitir. Podrías haber visto la oscuridad como límite de tus sensores, como indicación de que la vida opera en frecuencias, escalas, sustratos que no monitoras. Podrías haber reconocido que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, que es simplemente ausencia de evidencia. Y bajo esas interpretaciones alternativas, el mismo cielo nocturno cuenta historia diferente. No de soledad, sino de presencia invisible, de acompañamiento indetectable, de comunidad que existe, pero que es mutuamente inaccesible debido a incompatibilidades fundamentales de sustrato, escala, marco temporal, estructura cognitiva. El cosmos no cambió. Tus datos no cambiaron. Solo cambió tu interpretación, tu forma de organizar información. Y ese cambio transformó universo vacío en universo lleno. No físicamente, sino experiencialmente, ontológicamente, y tal vez esa transformación es todo lo que alguna vez fue posible. Tal vez nunca habrá contacto en sentido que imaginas. Nunca habrá conversación con alienígenas. Nunca habrá confirmación objetiva. Pero puede haber cambio en cómo habitas el cosmos. Cambio de estar en universo que experimentas como vacío a estar en universo que experimentas como lleno de presencias que simplemente no pueden tocarte. Y ese cambio, aunque no viene con evidencia externa, aunque no puede ser validado por otros, es real. Es transformación de tu ser en el mundo, de tu relación con la totalidad. Y tal vez eso es suficiente. No porque te resigne a soledad, sino porque reconoce que soledad y acompañamiento no son hechos descubribles, son posturas interpretativas, son formas de organizar experiencia. Y puedes elegir postura, puedes elegir marco, y esa elección determina qué tipo de universo habitas. No cuál universo es real, sino cuál universo experimentas como real. Y la experiencia es todo lo que tienes, es todo lo que cualquiera tiene. Entonces, cuando miras el cielo ahora, después de este recorrido, ¿qué ves? ¿Ves vacío? ¿O ves presencia inaccesible? ¿Ves confirmación de excepcionalidad humana? ¿O ves evidencia de limitaciones humanas? Y ambas visiones son sostenibles. Ambas son defendibles. Ninguna puede ser refutada definitivamente, porque no son hipótesis empíricas, son posturas existenciales, son formas de estar en relación con el misterio del cosmos. Y la elección entre ellas no es científica, es existencial. Es decisión sobre qué tipo de ser quieres ser. Si quieres ser el único testigo consciente del universo, o uno entre muchos. Si quieres habitar cosmos donde significado es raro y precioso, o cosmos donde significado es ubicuo pero fragmentado. Y diferentes elecciones crean diferentes formas de vida, diferentes experiencias de existencia, diferentes relaciones con la totalidad, y ninguna es correcta. Ambas son reales, y tú decides, no mediante, no evidencia, sino mediante compromiso, mediante decisión de cómo interpretar silencio, cómo organizar ausencia, cómo habitar incertidumbre.
Y esa decisión no puede ser forzada por datos, porque los datos son compatibles con múltiples interpretaciones. Y la elección entre interpretaciones no es empírica, es ética, es estética, es existencial. Y tal vez ese es el mensaje final, que la pregunta de si estás solo no es pregunta científica esperando respuesta empírica. Es pregunta existencial esperando compromiso interpretativo. Y el compromiso que haces determina el universo que habitas. No descubre, crea. Y eres libre de crear, de elegir, de comprometer. Y esa libertad es tanto liberación como carga. Porque significa que no puedes culpar al universo por tu soledad. No puedes decir, busqué y no encontré. Entonces está vacío. Porque no está vacío. Tú lo experimentas como vacío. Y esa experiencia es tu contribución. Tu organización. Tu decisión de categorizar ausencia de evidencia familiar como ausencia de vida. Pero podrías decidir de otra forma. Y esa otra decisión crearía otro universo. No nuevo universo físico, sino nuevo universo experiencial, donde la misma configuración de átomos es vista de forma diferente, es habitada de forma diferente, es relacionada de forma diferente, y ese universo sería igualmente real, igualmente válido, igualmente tuyo, porque todos los universos experienciales son tuyos, son construcciones de tu atención, de tu interpretación, de tu compromiso con ciertas formas de organizar la vastedad en unidades manejables. Y la vastedad no se opone, no confirma ni niega, simplemente es. Y tú organizas. Y la organización crea mundo. Y el mundo es real. Pero no es el mundo. Es un mundo, uno de infinitos, todos accesibles mediante cambio de marco interpretativo, mediante expansión de categorías, mediante compromiso diferente con el misterio. Y el misterio permanece. Siempre. Porque es más grande que cualquier marco, más complejo que cualquier categoría, más vasto que cualquier interpretación. Y ninguna cantidad de evidencia lo resolverá. Porque no es problema empírico, es condición existencial, es estructura de estar consciente en cosmos que excede tu capacidad de comprensión. Y la respuesta no es más datos, es mejor relación con no saber, mejor forma de habitar incertidumbre, mejor compromiso con misterio como misterio, no como problema temporal esperando solución, sino como característica permanente de existencia finita en totalidad infinita. Y aprender a vivir con eso, a prosperar en eso, a encontrar significado no a pesar de eso, sino a través de eso. Esa es la tarea. No encontrar respuesta, sino aprender a vivir sin ella. Y tal vez, en ese aprendizaje, descubres que no necesitabas respuesta, que la pregunta era suficiente, que el buscar era suficiente, que el estar en relación con misterio, sin necesidad de resolverlo, era suficiente. Y es suficiente, y siempre fue suficiente, y solo necesitabas permiso para dejar de buscar respuesta, y empezar a habitar pregunta, como apertura, como relación con lo desconocido que no requiere convertirlo en conocido, que puede permanecer desconocido, y ser suficiente así, ser completo así, ser real así. Porque al final, la búsqueda de vida extraterrestre nunca fue sobre encontrar otros, fue sobre encontrarte a ti mismo, sobre descubrir qué significa para ti estar vivo, estar consciente, estar buscando. Y cada herramienta que construiste, cada teoría que formulaste, cada observación que hiciste, no te acercó a ellos, te acercó a ti, a comprensión de tus limitaciones, de tus suposiciones, de tus categorías. Y esa comprensión es el verdadero descubrimiento. No descubriste si hay vida ahí afuera. Descubriste que ahí afuera es concepto problemático, que vida es categoría dependiente de observador, que buscar es acto creativo tanto como receptivo.
Y esos descubrimientos transforman todo. No te dan respuesta a pregunta original. Te muestran que pregunta original estaba mal formulada, que presuponía estructura del mundo que no corresponde a estructura real. Y tal vez esa es la función de las grandes preguntas. No ser respondidas, sino transformar al preguntador. Llevarlo a través de proceso de investigación que revela que las preguntas que hacemos dicen más sobre nosotros que sobre el mundo. Que nuestras categorías, nuestros marcos, nuestras formas de organizar experiencia son contribuciones nuestras, no descubrimientos. Y que cuando cambiamos esas contribuciones, el mundo cambia. No físicamente, pero experiencialmente. Y la experiencia es todo lo que tenemos acceso. Entonces la pregunta no fue, ¿está el universo lleno de vida? La pregunta fue, ¿quién soy yo que pregunta esto? ¿Qué presupongo? ¿Qué excluyo? ¿Qué hago visible mediante mis categorías y qué hago invisible? Y esas preguntas no tienen respuestas finales. Solo tienen respuestas provisionales. Respuestas que cambian a medida que cambias. A medida que creces. A medida que expandes tu capacidad de reconocer, de categorizar, de relacionarte con lo que encuentras, y tal vez por eso el universo parece vacío. No porque esté vacío, sino porque aún no has crecido lo suficiente. Aún no has expandido lo suficiente. Aún no has desarrollado categorías lo suficientemente ricas para reconocer lo que está ahí. Y el vacío que experimentas es medida de tu crecimiento pendiente, de tu expansión futura, de las categorías que aún no has desarrollado, pero que, cuando las desarrolles, revelarán lo que actualmente es invisible. Y eso convierte la búsqueda en proyecto de autotransformación. No proyecto de descubrimiento externo. Cada vez que expandes tus categorías, cada vez que desarrollas nueva forma de ver, encuentras más. No porque apareció, sino porque ahora puedes reconocerlo. Y ese proceso no tiene límite. Siempre puedes expandir más. Siempre puedes reconocer más. Siempre puedes traer más a existencia mediante atención más refinada, más amplia, más profunda. Y tal vez ese es el verdadero sentido en que el universo está lleno. No lleno de cosas esperando ser descubiertas, sino lleno de potencialidades esperando ser actualizadas mediante tu atención, tu interpretación, tu compromiso. Y cada actualización revela más, y más, y más, sin fin, porque las potencialidades son infinitas, y tu capacidad de actualizar, aunque finita en cualquier momento, puede crecer, puede expandirse, puede profundizarse, y con cada expansión, el universo que experimentas se vuelve más rico, más complejo, más lleno, pero no más lleno objetivamente, más lleno experiencialmente. Porque el universo objetivo, el universo independiente de experiencia, no existe para ti. No puedes accederlo. Solo puedes acceder universo experiencial. Universo filtrado a través de tus categorías, tus sentidos, tus marcos interpretativos. Y ese universo es construcción colaborativa entre tú y la vastedad. Y puede ser tan rico o tan pobre como tus contribuciones permitan. Y tus contribuciones pueden crecer, pueden mejorar, pueden expandirse. Y con cada mejora, con cada expansión, encuentras más. No porque más apareció, sino porque más puede ser reconocido. Y eso es esperanza. No esperanza de encontrar respuesta definitiva, sino esperanza de crecimiento perpetuo, de expansión sin límite, de proceso de llegar a ser más capaz de reconocer, de relacionarte con, de habitar la complejidad que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver. Y ese proceso no termina. Y no necesita terminar. Porque el objetivo no es completud, es crecimiento, es expansión, es llegar a ser más de lo que eres. Y ese proceso
es infinito. Y puede ser infinito. Y está bien que sea infinito. Porque el objetivo no es llegar a destino. Es viajar. Es transformarse en el viaje. Es llegar a ser mediante búsqueda. Y la búsqueda nunca termina. Y no debería. Porque cuando termina, cuando encuentras respuesta final, el crecimiento se detiene. Y detenerse es morir. Y mientras buscas, mientras permaneces en proceso, permaneces vivo, permaneces creciendo, permaneces llegando a ser. Y ese es el punto. No la respuesta, sino el proceso. No el destino, sino el viaje. No la completud, sino la apertura perpetua a más. Y cuando regresas ahora a esa pregunta inicial, cuando miras el cielo nocturno y te preguntas si estás solo, la pregunta ya no es la misma. Ya no es pregunta ingenua sobre hechos empíricos. Es pregunta sofisticada sobre interpretación, sobre marco, sobre compromiso existencial. Y la respuesta ya no es simple. Ya no es sí o no. Depende de cómo elijas ver, de cómo elijas categorizar, de cómo elijas relacionarte con el silencio y la oscuridad. Y esa complejidad no es confusión, es madurez. Es reconocimiento de que las preguntas más profundas no tienen respuestas simples. Tienen respuestas múltiples, contextual, dependientes de quién pregunta y cómo pregunta y por qué pregunta. Y todas esas respuestas son reales. Y ninguna es la respuesta. Y aprender a vivir con multiplicidad, con ambigüedad, con dependencia de marco, es aprender a ser adulto intelectual y existencialmente. Es dejar atrás necesidad infantil de certezas absolutas y abrazar complejidad adulta de verdades relacionales, contextuales, construidas. Y tal vez eso es lo que la búsqueda de vida extraterrestre realmente ofrece. No contacto, no respuesta, sino maduración. Crecimiento desde preguntas simples, con respuestas esperadas hacia preguntas complejas, con multiplicidad de respuestas válidas. Y ese crecimiento es valioso. Es transformación de quién eres, de cómo piensas, de cómo te relacionas con cosmos. Y esa transformación es real, es concreta, es importante, incluso si nunca encuentras señal, incluso si nunca detectas vida, incluso si permaneces técnicamente solo, porque la soledad ya no es lo que era, ya no es simple ausencia. Es condición compleja que refleja límites de tu marcos tanto como hechos sobre el cosmos. Y reconocer eso, interiorizar eso, vivir desde eso, es diferente. Es más rico, es más real, que vivir desde certeza ingenua de que sabes que está ahí o no está. Entonces la invisibilidad de la vida no es fracaso, es invitación. Invitación a crecer, a expandir, a profundizar, a llegar a ser más capaz de reconocer, de relacionarte con, de habitar complejidad que siempre estuvo allí. Y esa invitación permanece abierta. Siempre. Porque nunca llegas al límite de lo que puedes reconocer. Nunca agotas posibilidades de expansión. Nunca completas proceso de llegar a ser. Y eso es bueno, porque significa que siempre hay más. Siempre hay crecimiento posible. Siempre hay formas nuevas de ver, de pensar, de ser. Y esas formas están disponibles. No requieren tecnología nueva. Solo requieren compromiso. Decisión de mirar diferente, de categorizar diferente, de habitar diferente. Y esa decisión es tuya. Ahora. Siempre. Y con cada decisión, con cada nuevo compromiso, el universo que habitas se transforma. Y te transformas. Y el proceso continúa. Sin fin. Sin límite. Abierto perpetuamente a más.